Hola, Audrey, ¿me escuchas? Sí, profesora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, vamos a iniciar. Estamos en la semana 12. No sé, hija, si tienes consultas sobre esta semana o sobre semanas anteriores. Sí, me quedaron dudas en dos preguntas de esta semana. Ok, ya, perfecto. ¿Te parece si hago rapidito un poco la parte teórica? Sí, porque en Sí, realidad está se bien. relaciona mucho con la parte teórica con eso despejamos la duda. Bien, como bien estamos observando, ya estamos en lo que es literatura republicana. Hoy nos vamos a enfocar en costumbrismo, lo que faltaba, y a la par también con lo que viene a ser el romanticismo, ¿no? Como saben, nos vamos a hablar de Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura es el que se enfoca pues en lo que llamamos el pensamiento liberal, lo que viene a ser el criollismo, ¿no? Enfocado netamente más que nada en la sociedad, pues podría ser media baja y popular que existía en la época. Y pues ya sabemos que él es considerado pues el padre del teatro nacional peruano, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hablar la historia de lo que es Ñacatita, ¿bien? Pues Manuel Ascenso Segura nace en Lima, ¿ya? Él, antes de ser escritor y periodista, él era militar, porque su papá también era militar. Entonces, en esa época estaba bien arraigado el pensamiento de que tú tienes que ser igual a tu padre, ¿no? Si tu papá era doctor, tú obligado a ser también doctor, ¿no? Entonces, él nace en Lima y va a cultivar lo que es el periodismo, la poesía, la narrativa y el teatro. Pues para el papá, en la época eso fue lo peor, pues, ¿no? Tener un hijo literato, ¿no? Entonces, por eso que él como que a partir de ello se despega un poco de su familia, ¿no? Y se dedica netamente a lo que viene a ser el periodismo. Él también va a participar, pues, en periódicos como La Bolsa y El Cometa, ¿no? Entre sus obras más resaltantes, pues, que más se habla es Sargento Canuto, en el cual hablaba, pues, sobre la importancia de los sargentos en la época, ¿no? Ser sargento era como que se dice lo máximo en la sociedad, ¿no? Pero a la par también vemos que en esa época había mucha corrupción. Entonces, el sargento era visto como que si decía A, era como que sí, como que el que tiene la razón, ¿no? Entonces, el sargento Canuto vemos que era más que nada una persona al cual se le daba el título de sargento, pero que sea, como se dice, valiente, ¿no? Que haya enfrentado batallas, no. Entonces, él criticaba mucho esos aspectos, ¿no? Como que se le daba la educación, o se creía, pues, que con solamente ser sargento ya iba a tener una educación súper guau, ¿no? Cuando en la realidad, pues, no es el sargento que se espera, ¿no? Eso era la crítica que tenía Manuel Asensio Segura con respecto a los sargentos en su obra. Y a la par, pues vamos a encontrar lo que es Ñancatita, que va a ser la obra que vamos a analizar hoy en día. Entonces, ¿qué tenemos aquí en cuanto al autor? Pues es considerado el padre del teatro nacional. Él va a poseer una abundante producción dramática. Lo que sí va a llamar la atención de este autor es que él no va a hacer piezas dramáticas extensas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de guiones teatrales hablamos de muchos actos, ¿no? Acto 1, acto 2, acto 3. No, él va a sacar las famosas sainetes. Estos sainetes eran piezas cortitas, no eran como que historias pequeñas, ¿ya? Que hablaban pues acerca de las situaciones que se vivían en la época. Bueno, buscaban ese impacto, el buscar desarrollar pues cómo era este tipo de sociedad. Además de los sainetes, pues, que están dentro de su producción dramática, vamos a hablar del lenguaje típico también de sus personajes criollos. Cuando hablamos, pues, del lenguaje típico viene a ser estos aspectos coloquiales que se daban en la época, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vejete, ¿no? Que era muy común, ¿no? O hay una expresión que me llamaba mucho la atención que decía, por ejemplo, vete a freír monos, ¿no? Vete a freír monos, ¿no? O sea, como que diciendo, vete, no lárgate, ¿no? Vete a freír monos, ¿no? Expresiones que se daban en esa época y que el autor buscaba no quitarlos, ¿no? Buscaba no quitarlos. Por eso hablamos de ese tipo de lenguaje de los personajes criollos, ¿no? Vejete, fulano, también era una de esas palabras que se utilizaba.
Asimismo vemos pues el uso de modismos y términos coloquiales y también populares que se daban, ¿no? Y obviamente buscaba retratar a los personajes tal cual. Por eso decimos que en el costumbrismo vemos una realidad inmediata, ¿no? O sea, se basaba en lo que estaba sucediendo en ese momento en la época, ¿no? Entonces tenemos personajes típicos, criollos, de clase media y también de estratos populares. En eso más que nada se enfocaba. Ahora, si nos vamos a Ñacatita, ya no vamos a ir a Ñacatita, recordemos que ellos buscaban a través de la sátira, los costumbristas buscaban a través de la sátira dejar como se dice, una enseñanza moralizadora. Por eso que en el caso de Ñacatita vemos que se da en el género dramático, específicamente en comedia, ya porque vamos a hablar también de que se está dando un final feliz y a la vez de unos aspectos satíricos, pues, ¿no? Rasgos formales va a estar escrito en verso y aquí va a predominar el octosílabo, ¿ok? Esto es importante recalcar. Chicos, si bien es cierto, Manuel Asensio Segura ya es parte de lo que es el criollismo, pero él tuvo una educación, como se dice, de clase alta. Entonces, él aprendió mucho de los rasgos extranjeros, de los rasgos que estaban dando en esa época en España, y uno de los rasgos que se daban era el octosílabo, ¿no? Entonces, él, ese rasgo formal que existió, lo trajo aquí en su obra de Ñacatita. Personajes como quién? Ñacatita, que ya sabemos que es la vieja chismosa. ¿Por qué Ñacatita? Catita viene de la palabra Catalina, ¿ya? Solamente que dentro de lo que vienen a ser los criollos usaban mucho los diminutivos, ¿no? Marianita, ¿no? Catita, ¿no? Lucecita, utilizaban mucho. Y el ña, pues el ña hacía referencia a lo que viene a ser el sonido que a veces hacen los viejitos. No sé si se han dado cuenta que cuando hablan los abuelitos, hablan, tienden a hacer este sonido, ¿no? Entonces ahí predomina el término de ña, ¿ok? El término de ña. Tenemos pues a doña Rufina, a don Jesús, a Juliana, don Alejo, Manuel y don Juan, pues, ¿no? Doña Rufina que viene a ser pues la madre, ya de Juliana, es la madre de Juliana, don Jesús su papá, don Alejo viene a ser el pretendiente, Manuel que viene a ser el enamorado real, ya de personaje que va a ser Juliana, y don Juan que viene a ser pues el mensajero, el que llevaba las cartas, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de Lima, pero esa época Lima era chiquito, pues, ¿no? Se consideraba una Lima chiquita porque solamente nos enfocábamos en una Lima, pues que era más que nada el centro de Lima, ¿no? Y pues los alrededores eran como se dice, el estrato popular, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, que en el río Rima antiguamente habían como un tipo de palomares, ¿no? De quintas, ya. Ahí estaban por los estratos populares, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser las temáticas? Pues tenemos uno, las manipulaciones de Ñacatita. Tengamos en cuenta, chicos, que en esa época era común ver a los viejitos entrar a las casas. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado esta frase que dice, los viejitos son la voz de la experiencia. Bueno, esa tradición se va a mantener de España. ¿Qué se creía? Pues no, podíamos dejar entrar a los viejitos a nuestras casas, tomar nuestro cafecito y los viejitos iban pues contando sus experiencias. Es más, ellos eran los que aconsejaban pues a las mamás, aconsejaban a los hermanos, a los padres sobre las decisiones que podía tomar en el futuro pues en este caso la niña, ¿no? Porque recuerden que lo que se buscaba era pues no era como que tenías tú la libertad de casarte por amor, ¿no? Era bien difícil. Ahí antes se buscaba pues hacer un matrimonio de conveniencia, ¿no? Si le convenía a la persona o no el poder casarse. Entonces, por eso decimos pues las manipulaciones ñacatita, porque ella tenía pues un factor acá del enredo, como se dice, quería ella enredar estas relaciones, ser ella pues el cupido, se podría decir. Hablamos de un matrimonio concertado, en este caso por la madre,
ya de Juliana, y pues la rebeldía de la hija, pues porque en esa época tú no podías decirle ni chis a tu papá, ¿no? No es como ahora que tú le dices, papá, no quiero, y el papá al menos puedes conversar, ¿no? Ya era, en ese tiempo era como que no, te casas porque yo te lo estoy diciendo, soy tu padre y me tienes que hacer caso, ¿no? Sin embargo, vemos a un personaje como Juliana que es renuente, ¿no? No salía de su cuarto, este, que se peleaba con la mamá porque ella no quería definitivamente casarse con un viejo, imagínate, ¿no? Una jovencita pues de 16, 17 años casándote con un viejo pelado, pues que ella, ¿no? Que ya tiene muchísimo edad. Entonces, no, pues no, ella no quería, además que estaba enamorada de otra persona, ¿no? Entonces ahí vemos la parte de la rebeldía. Entonces, ¿qué va a tratar Ñacatita? Brevemente se los voy a explicar. Tenemos pues a un don Jesús y a una doña Rufina que van a discutir sobre el futuro de su única hija Juliana. Para esto ya hemos visto que el personaje de Ñacatita ya había conversado pues con doña Juliana para decirle pues que ya su hija tenía la edad para casarse, ¿no? Entonces estaban discutiendo sobre qué va a ser el futuro de Juliana, que era la única hija que tenía ambos. Entonces, es ahí cuando Ñacatita le dice, oye, pero mira, yo conozco a un hombre, ¿no? Este hombre es soltero, tiene plata, le dice, ¿no? Va a ser, va a poder ayudar a tu hija, ¿no? La va a subir, como se dice, de estrato social. Y pues acepta, ¿no? Acepta doña Rufina, es más, conocen a don Alejo, un hombre bastante culto y acaudalado, como dice aquí, y va y le dice pues a don Jesús que ha decidido pues casarla a su hija Juliana con don Alejo. Don Jesús un poco como que sospechoso porque dice, por qué lo vas a casar con un viejo? ¿No estás segura? Es que vas a casarlo con él, pero es una persona mayor, ¿no? No sé si le conviene o no, ¿no? Pero le dice, mira, no solamente lo he escogido yo, sino también lo he escogido Ñacatita. Y recuerda que Ñacatita viene a ser la voz de la experiencia, ¿no? Bueno, dice pues aquí don Jesús, si lo ha dicho Ñacatita y tú, pues acepto la decisión. Entonces van donde su hija Juliana y le indican pues que en este caso se va a casar con don Alejo, ¿no? Por eso que decir que don Jesús se opone a ese matrimonio porque sospecha que hay malas intenciones, ¿no? Sin embargo, Juliana dice que ella no se quiere casar porque no lo conoce, ¿no? No lo conoce al hombre, ¿no? Y bueno, sus padres pues le dicen que tiene que hacer caso, ¿no? Pero Juliana a la par se ha enamorado de Manuel. Manuel era, pues, como se dice, fue criado como prácticamente como su medio hermano. Manuel, dice que el papá de Manuel era amigo de don Jesús. Entonces, cuando muere este amigo, prácticamente Manuel se queda bajo el cuidado de don Jesús, pues, ¿no? Él lo cría como si fuera su hijo. Y pues, en ese medio de la crianza han ido creciendo juntos, Manuel y Juliana, y en ese transcurso, pues, se han ido enamorando, pues, ambos, ¿no? Al enamorarse, pues, es así que Manuel, cuando ya tiene una edad suficiente como para poder hacer su vida, se va, ¿no? Pero siempre se veía escondidas con Juliana, ¿no? La idea era que ellos, pues, se casen. Sin embargo, Manuel tenía un detalle, pues, era un joven bastante sensible, era un joven bastante lindo, pero no tenía plata. Y ese era el defecto que tenía Manuel, ¿no? Y Juliana sabía, pues, que sus padres no lo iban a permitir justamente por ese detalle. Entonces, cuando Juliana se entera de que se iba a casar con don Alejo, decide mandarle una carta a Manuel. Para esto ella tenía una criada, ya que era, como se dice, la que le hacía los favores. En esa época, pues, era muy común que una señorita tenga su criada, ¿no? Para que le ayude a peinarse, le ayude a, ¿no? Con sus prendas, le ayude a vestirla, pues en ese caso era Mercedes. Y Juliana le dice a Mercedes, ¿sabes qué? Dale esta carta a Manuel. En esta carta le estoy contando pues todo lo que está pasando acá en la casa, ¿no? Entonces Manuel llega, ¿no? Y la ve a Juliana y le dice, pues Juliana, no te preocupes, que vamos a buscar la forma de solucionar esto. Y le dice, pues, ¿te parece si nos escapamos? Hay que escaparnos en la noche, ¿no? Y en base a eso, pues ya nos olvidamos de este problema. Entonces, para esto Ñacatita está escuchando la conversación
Y justo cuando Juliana se va, pues ya feliz, porque dijo, ya mi problema está resuelto, se va a su cuarto, y aparece pues en ese acto a Ñacatita y Manuel. Ñacatita había escuchado la conversación, pero no había, como era una viejita, no había escuchado bien, pero tenía sus sospechas. Entonces le dice, Manuel, pues no, ¿qué está pasando? Cuéntale a esta vieja, ¿no? ¿Cuál es tu desdicha? ¿Qué, no? Y Manuel, pues inocente, le cuenta y le dice, ¿sabe qué? De acá a ti te estoy enamorado, por fin he encontrado el amor. En realidad ha sido un amor de mucho tiempo, ¿no? Pero siento que no puedo amar a otra mujer. Y ahí pues le dice, ¿quién es esa mujer? ¿No? Y le dice que es Juliana, ¿no? Pero le decía, pero Juliana ya se está comprometiendo con otro hombre, le dice, ¿no? Y pues ahí Manuel dice, no importa, ¿no? Yo la amo y me voy a escapar con ella, ¿no? Y pues la gatita, en vez de reaccionar mal, se hace como que la que, ¿no? La buenita y le dice, ay, hijito, no te preocupes, no, yo voy a bendecir la relación de los dos, ¿no? Váyase con Dios, todavía le dice. Entonces Manuel se va feliz, contento, como que para poder llevar sus cosas, ¿no? Poder juntar su dinero y poder escaparse en la noche, ¿no? Entonces Ñacatita ya aprovecha el momento y va inmediatamente a contarle todo a doña Rufina, pues, ¿no? Pero no le cuenta como diciéndole, acá hay dos jóvenes enamorados. No, le dice específicamente así, ¿no? Rufina, Manuel se va a robar a tu hija. ¿Qué? Dice Rufina, no, y va y le cuenta a don Jesús. Entonces don Jesús pues estaba enojadísimo y dice, no, ¿cómo es posible que este muchacho me haya traicionado yo que lo he criado como un hijo? No. En definitiva, te me casas y te me casas mañana, le dice, ¿no? Ya no hay más que pensar, te vas a casar, Juliana. Juliana llorando, un mar de lágrimas era la muchacha. Entonces, por otro lado, Ñacatita pues buscaba sacar provecho de estos enredos amorosos, ¿no? Por un lado, pues ganándose el cariño de don Alejo porque pensaba pues que con esto don Alejo le iba a dar cariño y pues iba a ganar unas cuantas monedas. Pues el pensamiento de ella era que a través de estos enredos iba a tener un beneficio, también pues con Rufino. Entonces, cuando ya estaban por casarse, finalmente llega pues don Juan, ¿ya? Que era el cartero, y le dice, pues, uy, he estado buscando pues a don Alejo, lo he estado buscando por todos lados, por la pensión, pero no lo he encontrado y me han dicho que está acá, ¿no? Y ahí doña Rufina le dice, pues, pero ¿por qué tanta insistencia, no? ¿Por qué es tanta insistencia en buscarlo? Y ahí es cuando le dice, pues, don Juan, lo que pasa es que tengo una carta de su esposa. ¡Ah! Imagínense, ¿qué? ¿Cómo que de su esposa? Gritan todos, pues, ¿no? Sí, pues resulta que don Alejo estaba casado, ¿no? Se había casado y pues eso genera pues mucho, como se dice, malestar con don Jesús, pues, ¿no? Porque don Jesús dice, ¿cómo es posible que tú no hayas investigado, pues, ¿no? De que este hombre estaba casado, ¿cómo ibas a casar a mi hija con un hombre así, ¿no? Porque recuerden que en esa época, pues, uy, cortejar a una chica era pues con el permiso de los padres y más aún casarse, ¿no? Porque ustedes saben que ahí se perdía, como se dice, el honor de la chica, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, se vota a don Jesús a don Alejo, lo expulsa de su casa y también expulsa a Ñacatita, ¿no? Porque le dijo, por tus alcahueterías es que estamos teniendo este problema, ¿no? Tú me has traído a este hombre, ¿no? Y pues ahí doña Rufina acepta el error, pues, ¿no? De que en este caso los casó por error, ¿no? O sea, como que los casó y no investigó, más que nada fue ese impulso de querer colocar a su hija pues en un estrato social que no le correspondía, ¿no? Y ahí pues justamente llega Manuel, el novio, pues, y le dice pues que estuvo esperando Juliana, perdón, estuve esperando a Juliana toda la noche y no, nunca llegó, ¿no? Y ha venido por ella. Y pues ahí don Jesús lo enfrenta, le dice, no, ¿cómo es posible que te le hayas querido robar? Y ahí le cuenta la verdad, porque realmente estaban enamorados y que por eso él quería estar con su hija, que él no había tenido otra opción más que escaparse con ella, pero que ahora sí quería algo serio, ¿no? Entonces ahí don Jesús como que reflexiona y dice, bueno, sí, pues has estado toda la vida con ella, entonces merecen estar juntos, ¿no? Y ahí pues impone él, ¿no? Impone el casamiento entre los dos, ¿no? Entre Manuel y pues Juliana, pues, ¿no? Y se casan.
ahí está el final de Ñacatita, ¿no? Como podemos ver ahí se critica un poco lo que viene a ser pues, las costumbres de la época, ¿no? Cómo se veía en ese momento las crianzas de los jóvenes también. ¿Bien? Ahora, por otro lado, estamos en la parte del romanticismo. Si hablamos en este contexto del romántico, es un contexto más de orden. Recordemos que en el costumbrismo había mucha inestabilidad, porque recién el Perú había sido independiente y era como que la ciudadanía no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Estábamos todos desordenados. En cambio, aquí ya comenzamos a tener orden, ¿no? Aparece, como bien dice acá, una cierta estabilidad política, además que estamos bajo el gobierno de Ramón Castilla. Recordemos que Ramón Castilla lo que genera es pues terminar completamente con la dependencia española. Si bien es cierto, había independización, sí, había dependencia, pero todavía el Perú seguía pagando pues ciertos, ¿cómo se dice? Cierta cantidad de dinero o cierta deuda a España, ¿no? Entonces con Ramón Castilla se elimina todo eso, ¿no? Además que ya saben que hubo la era del guano, también se formó, pues, estuvieron también otros acontecimientos como el combate de 2 de mayo, también estuvo la guerra con Chile, entonces fueron muchos acontecimientos históricos que se han dado justamente en el romanticismo. Pero algo sí, chicos y chicas, que debemos aclarar es que en esta época el romanticismo llega bastante tarde, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque el romanticismo se desarrolla en Europa ya en el siglo XVIII, estamos hablando más o menos de mitad del siglo XVIII. Entonces llega al Perú todavía a mediados del siglo XIX, o sea, hay bastantes años ahí de diferencia. Cuando llega, pues no va a llegar como lo pensamos en Europa, ¿no? Que hablamos de la naturaleza, que del enamorado, que hablamos de la ilusión, ¿no? De la idealización. No. Aquí vamos a tener un romanticismo más que nada adaptado al contexto peruano. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues, ¿no? Vamos a encontrar algunos románticos españoles, peruanos, perdón, ¿ya? Que entre ellos, pues, vamos a ver, por ejemplo, Are, Aresto, Arestogui, ya con el padre Orán. Tenemos también el poeta cruzado con Nicolás Corpancho. Y tenemos también a Ricardo Palma con tradiciones peruanas, ¿ok? En esta época, pues, como que se quiso dar un romanticismo parecido al europeo, pero no fue del gusto de un público, o sea, como que al público no le agradó ese tipo de romanticismo. Entonces buscaron una nueva forma de innovar, pero sin dejar de lado, como se dice, esta parte del sentimentalismo, ya porque eso sí destacamos en la parte de acá del Perú. Ahora, ¿cuál viene a ser este sentimentalismo que van a ir destacando? Ahorita lo vamos a ir analizando. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Palma, ya, en el caso, por ejemplo, de Ricardo Palma, algo va a destacar de él que viene a ser la parte de las tradiciones. Las tradiciones ha sido, como se dice, la innovación más grande que ha existido en esta época. ¿Por qué? Porque nadie más ha escrito este tipo de narrativas. Solamente Ricardo Palma ha sido el creador de este tipo de narraciones. No hablamos pues de una narración en forma de cuento, no hablamos de una narración en forma de novela, sino que aquí, como bien indica, vamos a ver una combinación, algo diferente, algo distinto. ¿Qué sabemos de Ricardo Palma? Primero, que va a participar en el combate de 2 de mayo, donde se va a salvar de morir. Luego en la guerra con Chile, donde es nombrado el director de la Biblioteca Nacional. Y además que él celebró la negación con que cumplió su labor, hizo que fuera llamado el bibliotecario mendigo, ¿no? Ustedes saben que cuando hubo la guerra con Chile, pues el pobre de Ricardo Palma perdió pues gran parte de su casa, ¿no? Le quemaron su casa. Y cuando le queman su casa, pues él pierde un montón de libros. Entonces, cuando él llega a ser bibliotecario, él comienza a tocar todas las puertas, ¿no? De las casitas de esa época, tocaba las puertas para ir recolectando libros, pues, ¿no? Y así poder restaurar, como se dice, la biblioteca. En esa época, pues, era común que todos tengan, como se dice, libros en su hogar, ¿no? Más que nada eran libros originales, pues, porque lo traían del mismo España, ¿no? Escritos también por los mismos peruanos, entonces era muy sencillo poder brindar este tipo de libros, ¿no? ¿El que escribió? Pues en la parte histórica vienen a ser los anales de la Inquisición de Lima, en la cual pues él escribió como, los anales son como un tipo de ensayos,
un tipo de ensayos históricos en la que él se va a basar, pues, cómo eran los castigos en esta época de la Inquisición de Lima, ¿no? A la par escribió, pues, un tipo, como se dice, de diccionario en la parte de filologías. Este diccionario va a tener como nombre neologismo y americanismo, ¿no? Lo que él quiso hacer con este libro es, como que colocar todas las palabras que no estaban dentro del diccionario, ¿no? O sea, como se dice, palabras que eran propias, ¿no? De aquí, de América, ¿no? Entonces él como que hizo este compendio y luego lo lleva a España, ¿no? Como para que en España pueda ser aceptado por la Real Academia Española, pues, ¿no? Eso es lo que se propuso con este libro y sí lo logra que lo puedan, pues, tomar en cuenta allá. En cuanto a teatro, pues se describe Rodil, que dicho sea de paso, él decía que no le gustaba mucho el teatro, por eso solamente llega a presentarse en escena esta obra. Bueno, también tenemos en la parte de poesías, valga la redundancia, también con el nombre de poesías completas. Y en la parte de narrativa, pues vamos a enfocarnos en lo que son tradiciones peruanas. Ahora, ¿qué son las tradiciones peruanas? Tenemos aquí una combinación, como bien acá está sombreado, ¿no? La leyenda romántica por un lado y el cuadro costumbrista, ¿ok? Ahora, ¿por qué hablamos de leyenda romántica? ¿A qué se refiere con leyenda? En la parte de leyenda, chicos, vamos a encontrar datos o personajes históricos, ¿ya? Buscamos, pues, como se dice, que tenga de todas maneras esta parte narrativa un fondo histórico, ¿ya? Del relato. Por ejemplo, ¿no? Es como que tú me digas, Ricardo Palma va a hablar de, no sé, pues, va a hablar de Pachacute, por ejemplo, ¿no? Va a hablar de Pachacute, ya, y yo voy a decir que Pachacute cuando estaba gobernando, pues, en el Imperio Incaico, Pachacute encontró, pues, una piedra mágica, una piedra, como se dice, que tenía una forma de, a ver, como si una forma de dinosaurio, vamos a imaginar, ¿no? Que tiene una forma de dinosaurio y esto le llamó la atención y por eso con esta piedra en forma de dinosaurio lo lleva y lo establece como si fuera un dios, vamos a imaginar. Tú me vas a decir, pero eso no tiene sentido porque si yo me pongo a analizar la historia del Perú, Pachacute no ha hecho eso. Ya, pero claro, no está en la parte de la historia, sí es cierto, pero te estoy colocando algunos hechos reales, como por ejemplo la existencia de Pachacute, ¿no? La existencia de sus acciones, ¿no? Ya, a eso se refiere con la parte de fondos históricos, ¿no? O sea, a eso nos referimos con leyenda romántica, ¿no? Sin dejar de lado, obvio, la parte, pues, como se dice, esta parte de la nacionalidad, esta parte como se dice, de la parte subjetiva, ¿no? Del personaje. Y a la par, pues vamos a encontrar el cuadro costumbrista, que como bien indica aquí, costumbrista, vamos a hablar un poco de lo que se desarrollaba en las costumbres de la época, pues, ¿no? A eso se enfocaba. Por eso se dice que se aborda el pasado histórico de nuestro país y se va a enfocar en la realidad nacional. El detalle aquí, pues, de nuestro amigo Ricardo Palma va a ser el hecho de que va a mostrar mucho la parte satírica, ¿no? Esta parte, como se dice, pícara, ¿no? Un poco de picardía, un poco de humor que vamos a ir encontrando en esta historia, ¿no? Y ha tenido ello, pues, como se dice, unas posiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque para algunos fue como que, ay, lo que ha escrito Ricardo Palma es una ofensa, ¿no? Para la historia del Perú, ¿no? Y para otros ha sido como que un recordar, ¿no? Una nostalgia de lo que sucedió en la época. O sea, como que tuvo su lado bueno y su lado malo para algunos, ¿no? Ahora, algo que se destaca, pues, Ricardo Palma era que sus tradiciones no eran como para leer, ¿no? Él decía, mis tradiciones son más para expresarlas, como para contarlas a un público, ¿no? Por eso que él destaca en su estilo la oralidad, dos, lo que viene a ser la parte de la ironía y el humor que también establecía pues en esa época, ¿no? Por eso decimos que en las partes de las tradiciones vamos a encontrar la presentación de la historia o del ambiente. ¿A qué nos referimos con presentación de la historia y del ambiente? Pues lo que yo les digo, ¿no? Ciertos datos históricos, ¿no? Que le podían dar, como se dice, esa precisión
a la lectura, ¿no? Además de esta digresión con datos históricos y precisos que dan verisimilitud al relato, ¿no? Lo que se buscaba era dar ciertos, pues, como se dice, parrafillos. No sé si ustedes cuando han visto las tradiciones, siempre Ricardo Palma iniciaba con un pequeño parrafillo en el cual establecía el contexto en el que se había desarrollado la tradición, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el año 1000 tanto estaban pues las mujeres tapadas que buscaban pues no mostrar, ¿no? No mostrar su rostro con el fin de poder casarse, ¿no? O sea, como que te daba una introducción, ¿no? Pero era algo chiquito, nada más de 2 o 3 líneas, nada más, que buscaba introducir al lector, pues, en la época que se estaba viviendo ahí, ¿no? Además, pues, del desarrollo de la anécdota y cierre con una especie de moraleja, ¿no? Buscaba, pues, dar algunas, ¿cómo se dice? Algunos datos, algunos hechos de la vida de la persona, ¿no? A veces nos enfocamos un poco en la parte histórica de los personajes, pero no en las vivencias que ha podido tener en su niñez, ¿no? Entonces, él buscaba ello, ¿no? Buscaba plasmar estos aspectos de vida de algunos personajes que muy poco se sabía, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la tradición del rincón quitacalzón. ¿Les suena, chicos? Cuando el protagonista le hace una burla al sacerdote al final. Ujú, claro, le hace una burla, ¿no? Y él le dice al rincón, quita calzón, le dice, ¿no? Ya, por ejemplo, eso ha sido parte de la vida de un personaje de la historia, ¿no? Estamos hablando, pues, de Francisco Luna Pizarro, ¿no? O sea, fue parte de la vida de Francisco Luna Pizarro, no solamente que vemos un Ricardo Palma que lo establece, pues, pero lo establece con cierto humor, ¿no? Con cierta picardía, ¿no? Cómo sucedió este acontecimiento de su historia en su vida, pues, ¿no? En este caso, cómo lo castigaban, cómo lo azotaban en el colegio, ¿no? En este caso, por ser rebelde, ¿verdad? Ya, eso es lo que buscaban ellos establecer, ¿no? Esta característica. Pues decimos el desarrollo de esta anécdota, ¿no? Y buscaba dar, no como tal una moraleja escrita abajo, pero sí dar esta reflexión, pues, a lo que viene a ser la historia, ¿no? ¿Mm? Justo lo que les digo, ¿no? Las tradiciones peruanas carecen de perspectiva histórica porque, como les digo, hay algunos datos creíbles, o sea, verosímiles, pero no todo, solo se detienen en lo anecdótico nada más. Por ejemplo, tenemos acá un Mariátegui que dice pues que es una versión irreverente y sarcástica del pasado colonial, ¿no? Ese es su comentario frente a tradiciones peruanas. Y pues tenemos un Ribagüero que dice pues que Palma es un nostálgico de lo que sucedía en la colonia, pues, ¿no? Un ejemplo de tradiciones que mucho he visto en los exámenes de admisión es el caso de Don Dimas de Tijereta. Pues, no sé si han escuchado esto de Don Dimas de Tijereta, chicos. ¿Han escuchado de Don Dimas? A ver, les cuento, les cuento. En el caso de Don Dimas era un escribano, y pues el escribano ahí tenía, como se dice, esa función de abogado, pero no era un escribano cualquiera. Ojito con eso, no era un escribano cualquiera, era un escribano, pues, como se dice, muy sabio, muy astuto. Entonces, él estaba enamorado de una chica que se llamaba Visitación, pero Visitación era era muy coqueta, era muy presumida. Ella decía, ay, no, yo tengo que buscarme un marido joven, un marido con mucha plata, un marido que me haga crecer en la sociedad. Pues no es el pensamiento de Visitación. Entonces, cuando Don Lima le expresa su cariño, su amor, ella lo rechaza. Pues dijo, yo como me voy a casar con un vejete, dice, pues, ¿no? Entonces, preocupado él, ¿no? Con este desamor de no poder tenerla, él dice, pues ojalá que Satán, ojalá que el diablo pues me haga el favor y yo pueda estar con Visitación, ¿no? Y pues, de ser así, yo soy capaz de entregar mi almilla. Pero ahí está la palabra, almilla. Recuerden que en esa época se utilizaban mucho los diminutivos, ¿no? También. Ahora, almilla puede tener muchos significados, ¿verdad?
Y él dijo, pues no, ojalá le pueda entregar mi almilla. Entonces manda el diablo a Lilith, manda a Lilith y Lilith le dice, ¿de verdad vas a hacer tu, ajá, era una prenda de vestir, así es? Le dice, pues vas a entregar sí o no tu almilla, a ver, ¿vas a ser capaz de eso? Y él dice, sí, yo me voy a dar mi almilla, no te preocupes, le dice. Ah, ya, entonces firma aquí un contrato, te voy a hacer un contrato, le dice, ¿no? Te voy a hacer el contrato y ya. Por 2 años te voy a conceder el deseo de estar con visitación. Entonces, cuando don Dimas acepta, firma todo, llega a su casa y le encuentra visitación, pues toda coqueta ahí echada en su cama, ¿no? Don Dimas estaba feliz. Y así pues estuvo 2 años con ella. Entonces pasó el tiempo y llega Lilith, pero llega a cobrar ya pues lo que le correspondía, ¿no? Que en este caso era la parte de la almilla. Entonces le dice, oye, ya, vengo por tu almilla. Y él le dice, ah, ya, no te preocupes, sí, dame un momento. Y comienza a sacarse la ropa. Y se comienza a sacar la ropa. Y Lili le dice, oye, pero ¿qué estás haciendo? Si donde vamos a ir no necesitas ropa, ¿por qué te la estás sacando la ropa? Y ahí es cuando él le dice, porque te tengo que dar mi almilla. Y él le dice, no, sí, y le entrega una prenda de vestir. Y le dice, acá está mi almilla. Y Lili le dijo, no, eso no es lo que hemos quedado. Tu almilla es yo no quiero tu alma, yo no quiero esto, prenda de vestir. Pero ahí en el contrato dice almilla, no dice alma. Entonces comenzaron a pelear, ¿no? Una pelea, como se dice, bastante brusca entre ellos, ¿no? Y el diablo, pues preocupado, va y le dice, pues, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están peleando, no? Y le dice, no, es que don Dimas no me quiere dar la almilla. Pero acá dice, pues, no, acá dice que tienes que entregar el alma. No, ahí dice almilla. Ya, pues entonces dame tu alma, le dice. No, 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 almilla es una prenda de vestir. Y el diablo le dice, ¿qué? Sí, es una prenda de vestir. A ver, ¿dónde dice eso? Y pide que le traigan el diccionario. Dice que el diablo lee y dice, tenía razón, almilla era una prenda de vestir. Entonces el diablo molesto dice, ok, tienes razón, es una almilla. Le pide pues que le dé la prenda de vestir y comienza a regañarla a Lilith, pues, ¿no? Comienza a regañarla y así pues don Dimas se salva. Pero pues cuando don Dimas regresa nuevamente a la tierra, porque están en el infierno, Lilith se lo había llevado al infierno, se da con la sorpresa de que ya Visitación ya no estaba, ¿no? Le había dejado como una carta en la cual le decía que ya no quería estar con él, pues, ¿no? Y así pues termina la historia pues de esta tradición de Don Dimas de Tijereta, chicos. Un ratito voy a cargar. Voy a cargar. Ay, ya está. Perdón que me estaba quedando sin batería. Ya. A ver, hasta acá, chicos. ¿Hay alguna duda con respecto al tema? Dudas, consultas, la parte teórica. ¿Todo ok? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver cómo les ha ido con el boletín. A ver, ese está más sencillito. Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. Manuel Ascenso Segura, padre del Teatro Nacional, tiende a utilizar. ¿Qué utilizaba normalmente él? ¿En qué se destacaba él? Muy bien, Audrey. Hablamos de términos coloquiales, ¿verdad? Él usaba mucho este modismo que utilizaba la clase popular. Entonces, y pues esta describía lo que eran los personajes de clase media popular, ¿verdad? Clase media popular. Muy bien. 2, a ver, tenemos acá un diálogo. Dice, don Jesús, a nadie pienso agraviar, hará mal quien se indisponga. Doña Rufina, ¿cómo es usted, papagayo? Don Jesús, si alguna vez le viene el sayo, ¿qué he de hacer? Que se lo ponga. Sea o no todo eso cierto, en vano es que usted prosiga, porque todo cuanto diga es predicar en desierto. Julieta se casará con don Alejo. Ajá, acá se está imponiendo doña Rufina, ¿no? Por más lo que tú digas, yo voy a hacer cumplir ello.
En este fragmento citado en Ñacatita de Manuel Asensio Seguro, ¿qué tema desarrolla en la obra se colige? ¿Qué tema desarrollado en la obra se puede colegir, chicos? De acuerdo a las temáticas, a ver. 2E, claro, muy bien. Convencida, ¿no? De todas maneras, ahí vemos la terquedad, ¿no? Acá estamos hablando del matrimonio ya concertado por la madre, ¿no? A pesar que tenía sus sospechas acá don Jesús, la mamá dice, ¿no? Por eso le dicen, acá está, ¿no? Porque todo cuanto diga es predicar en desierto, o sea, todo lo que tú digas va a ser lo mismo que nada, ¿no? Predicar en desierto. Miren este tipo de lenguajes que se utilizaban, ¿no? Ok. 3. ¿Se te ha metido el demonio dentro del cuerpo, mujer? ¿No ves que no puedes ser feliz con ese matrimonio? Con don Alejo, ¿qué he oído? Doña Rufina le dice, cabal, con él, señor. Don Jesús, un sempiterno hablador, ¿le quiere dar por marido? Con respecto al fragmento precedente en Ñacatita, comedia costumbrista de Manuel Segura, se infiere que, ¿qué inferimos? Claro, ¿no? Aunque todavía ahí don Jesús no sabía, pues, ¿no? Que estaba enamorado de Manuel, pues, ¿no? No estaba tan de acuerdo con ello, ¿no? Pero sí estaba que se oponía, pues, ¿no? Porque él como que sentía que las intenciones, pues, de don Alejo no eran buenas, pues, ¿no? Juliana era guapa, era joven, entonces sí, se quería aprovechar de una muchacha. Para don Jesús fue así, ¿no? Este hombre se quiere aprovechar de mi hija, ¿no? Por eso como que se opone al inicio. 4. Indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de Ñacatita de Manuel Asensio Segura y luego marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Ñacatita es una mujer entrada en años y es una alcahueta criolla. Ajá, acá está la palabra, alcahueta criolla. ¿Qué decimos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, era la alcahueta, ¿no? Muy bien, viejitas alcahuetas. Juliana, hija de doña Rufina, está enamorada del joven Manuel. ¿Verdadero? Verdadero. Claro, estaba enamorada de Manuel. Don Jesús procura casar a su hija con su amigo don Juan. Falso porque don Juan es el mensajero. Claro, muy bien, don Juan es el mensajero, no tiene nada que ver. Don Alejo es un hombre adinerado y de nobles sentimientos. Falso porque es la apariencia que le da Ñacatita. Claro, o sea, de que tiene plata, sí, pues, ¿no? Pero no le sentimientos, no, pues, ¿no? Si no, no hubiera mentido de que estaba casado, ¿no? De haber dicho que estaba soltero, ¿no? Mentiroso era este hombre. Entonces vemos aquí, la alternativa viene a ser la D. Muy bien, chicos. 5. En Tradiciones peruanas de Ricardo Palma, los relatos están ambientados en los diversos periodos de la historia del Perú. Sin embargo, carecen de perspectiva histórica. ¿Por qué? Muy bien. En este caso, chicos, hablamos desarrollan aspectos anecdóticos. O sea, si bien es cierto, como justo les comentaba, ¿no? Hay algunos datos verosímiles de la historia, sí, ¿no? Pero no desarrollan, pues, como se dice, ese aspecto esencial de la historia nacional, ¿no? Sino que más que nada se van a centrar en algunos aspectos que ha pasado de la vida del personaje o la creencia, pues, de otros aspectos, pero estos serán desarrollados más que nada de una forma satírica, ¿no? De una forma más, como se dice, irónica. En cambio, si hubiera sido perspectiva
si hubiera sido perspectiva histórica, pues netamente, no tendría ese lado subjetivo. No tendría ese lado subjetivo. ¿Por qué no la D? Ya, porque te está diciendo que los relatos presentados muestran costumbres coloniales. Pero recuerda de que no era simplemente mostrar, ¿ya? Acá te está diciendo, o sea, si bien es cierto muestran costumbres coloniales, pero acá te están poniendo una palabrita importante, que es carece. Ahora, si tú me dices que son costumbres coloniales, como que te estarías contradiciendo. Date cuenta, Audrey, te estarías contradiciendo, porque dirías, carece de perspectiva histórica porque el relato presentado muestra costumbres coloniales. Como que hay una contradicción ahí, si te percatas. La D es verdadera, pero más que todo por el enunciado, la pregunta como tal, ¿no? Claro, por la parte de la pregunta, pues dicen carece de perspectiva histórica porque muestran las costumbres coloniales, o sea, hay parte de costumbre, porque es parte de la narración, mostrar costumbres, tradiciones, ¿no? Como muy bien dice, hay este cuadro costumbrista de la época, ¿no? Pero acá se están enfocando más que nada en esta perspectiva histórica, ¿no? Y si hablamos de perspectiva histórica, recuerda de que ahí hablamos, puede mostrar, como se dice, a los acontecimientos históricos de manera más que nada objetiva, ¿no? Como hemos visto en crónicas, ¿no? Detalla, describe, ¿no? Lo que sucedía en la época. Pero te dice, carece ¿por qué carece? ¿No? Ahí está la palabrita, carece porque no, las historias solamente desarrollan los aspectos anecdóticos, ¿ok? No sé si me dejé entender ahí, Audrey. Sí, está claro, muchas gracias. Ok, hija, muy bien. Vamos con la 6. Con respecto al valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el romanticismo peruano, marcamos la alternativa que contiene la secuencia correcta. Va a surgir a fines de 1840 cuando Augusto Leguía llega a la presidencia. Augusto Leguía llega a la presidencia. Falso porque estaba Ramón Castilla. Claro, ¿no? Ujú. Además que pues se inicia, bueno, inicia a fines de 1840, pero ahí quien estaba era Ramón Castilla, se queda la estabilidad política, pues, ¿no? De Ramón Castilla. En 1851, Manuel Corpancho pone en escena El poeta cruzado. A ver, vamos a la parte histórica. Está por acá. Ah, pero no les indica con la fecha, entonces debe estar en su boletín, ¿verdad, chicos? Debe estar en su boletín, no le están dando esta información. A ver, quiero ver si les han dado. Tampoco les han dado, ¿no? Ah, sí, por acá Sí, está. está en la página 63. Muy bien, sí, dice 1851, entonces estamos bien. Ok, entonces, ya que tienen ahí la información de manera literal, vamos a ver aquí. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, chicos, verdadero o falso. Verdadero. Claro, se va a poner en escena en 1851. Se inicia en un contexto de relativa estabilidad social y económica. Sí, verdadero. Claro, ahí gracias a Ramón Castilla, ¿no? Y acá dice, Carlos Augusto Salaverry publica su novela Cartas a un ángel en 1871. Salaverry, el Becker peruano se le decía. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Fue en el año 1871? Fue en 1851. Ya, en 1851. A ver, vamos a comprar acá. Claro. Pues se abre su historia de la Ajá. Sí, acá dice que también. Ya, sí, también. Falso, entonces, 51. Ok, continuamos, chicos. Nuestros románticos se identifican plenamente con los románticos españoles, es decir, hablamos de una influencia directa, tal cual.
¿Qué dicen ustedes? Se identificaron con los españoles, tenían la misma forma de transmitir, o sea, la misma forma de sentimentalismo que el romanticismo español. Es verdadero. ¿Seguros? ¿Seguras? A ver, ¿cómo era el romanticismo español? ¿Cómo era? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo era qué características tenían los románticos españoles? Eran idealistas, ¿cierto? Objetivos. Ajá, subjetivos, buscaban mucho el tema de la naturaleza, porque siempre se identificaban con esto de la naturaleza, ¿verdad? Ya, ahora yo te pregunto, mm, ¿los románticos peruanos presentían lo mismo, se identificaban de la misma manera? ¿Sí o no? ¿En qué aspectos? Ustedes me dicen, en los aspectos, vamos, con lo verdadero. ¿En qué aspectos se identificaban con los románticos españoles? Su novela. A ver, no te olvides que te lo dije hace un momento. ¿En qué aspectos se identificaban con los españoles? Más allá, obviamente, del aspecto de la naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de tradiciones peruanas, de acuerdo a las historias que te he contado, ¿cómo lo relacionas con los románticos españoles? ¿En qué aspectos? Aparte de la subjetividad. ¿Yo? Perdón, hija. Cuando habla de el yo, el romántico suele idealizar y hablar sobre el yo. Claro, ahí hablamos de un yo poético, por ejemplo, ¿no? Lo que les dije. Ricardo Palma te daba datos históricos, ¿cierto? Ya, te daba datos históricos. Pero muchos de estos datos él lo contaba desde su perspectiva, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, como el ejemplo que te di Pachacute, ¿no? Él dice que Pachacute, pues, gobernaba, ¿no? Y él gobernaba de esta manera. O sea, tenía la libertad. El romántico peruano tenía, al igual que el español, la libertad de poder expresar las cosas desde su emoción, desde su perspectiva. Eso era la identificación que tenían los románticos peruanos, ¿no? Podía, como se dice, desde el aspecto anecdótico ir contando la historia. Recuerden que también los románticos eran nacionalistas, ¿no? Ellos hablaban, claro, del individualismo, sí es cierto, pero también hablábamos de un individualismo colectivo, ¿no? El sentir de cómo veían ellos esta perspectiva. Por eso que algunos decían que las tradiciones pues tenían una perspectiva más que nada nostálgica, ¿no? Y otros pues no, contaba obviamente, pero, o sea, contaba las historias, pero de una perspectiva más que nada irrelevante, ¿no? O sea, tenían esa libertad de poder expresar su sentir, como me indica su compañero, desde su yo, ¿no? Entonces sí había una identificación. ¿Ok? Bien. Entonces, acá la alternativa sería la B. La B. Ya. Vamos con la 7. A ver, la señorita D era por los años 1601 un fresco y codiciable pimpollo de 16 primaveras, tal como lo sueña un libertino para curarse de la dispepsia. El señor D, su padre y la primera fortuna, acaso de las 3 veces coronada ciudad, cometió la tontuna de morirse dejando a su heredera doña Sebastiana bajo la tutela de don Blas Medina, asturiano severo y con más penacho que el mismo don Pelayo. Imagínese el lector si sería codiciable y capaz de despertar el apetito del hombre menos goloso. Una chica que, amén de su juventud, buen corambobis y riqueza, tenía la rara fortuna de no llevar suegro ni suegra al matrimonio. De acuerdo al fragmento anterior de la tradición de Mujer Tigre de Ricardo Palma, ¿qué característica formal, mira, te está pidiendo característica formal, ya,
de la tradición se puede apreciar? ¿Qué característica formal se puede apreciar? La D. Ujú. Claro. Es que recuerden esta característica que decía Palma, ¿no? Yo uso muchos refranes. Ustedes se dan cuenta, habla de muchos refranes, ¿no? Como me indica su compañera Audrey, ¿no? Pimpollo, 16 primaveras, penacho, ¿no? Yo decía, pues, para una persona que va a leer, le va a ser muy pesado, ¿no? Como que va a estar más que nada buscando, ¿no? En cambio, si yo lo digo, va a tener otra esencia, otra perspectiva, ¿no? Entonces, por ello decía, todo lo que yo escribo es más que nada para la parte de la oralidad, pues, ¿no? La parte de la oralidad. Ujú. Ok. Vamos con la 8 ya para cerrar, chicos. El licenciado don Cristóbal Vaca de Castro, nacido en Mayorga en 1492, hallábase en 1540 ejerciendo el cargo de oidor en la audiencia de Valladolid. Cuando llegó a España la nueva del triste fin de don Diego de Almagro el Viejo y de las turbulencias habidas en el nuevo reino de Granada entre Benalcázar y Andagoya, el emperador, después de investir a Vaca de Castro con el hábito de Santiago, le comisionó para venir a poner orden en estos sus reinos de Perú y Nueva Granada, y examinar las acusaciones levantadas contra Pizarro y el adelantado Benalcázar. En el citado fragmento de la tradición Una carta de Indias de Ricardo Palma, se puede observar una característica de la tradición que consiste, te está pidiendo acá, característica de la tradición. ¿Cuál es la característica de la tradición aquí, chicos? E. La Ujú. ah, A ver, si ustedes me dicen que es la E, ¿dónde estaría el parrafillo? A ver, ayúdame a identificar el parrafillo. A ver, ¿dónde está el parrafillo, chicos? ¿Dónde encontramos ese parrafillo? Ajá. A ver, ¿por qué se le llama parrafillo? A ver, qué datos puedes encontrar tú aquí? ¿Qué datos históricos te está dando? cuando nos habla de la audiencia de Valladolid, Ya, claro, y te dice, ¿no? En qué año se desarrolló, ¿no? Allá vas, o sea, te está dando el contexto más o menos de la historia, ¿no? Allá vas en 1540 ejerciendo el cargo de oidor de la audiencia de Valladolid. Acá, por ejemplo, ¿qué vas a ir encontrando? Que te está dando ciertos datos, ¿no? Primero, te está hablando, pues, del licenciado don Cristóbal Vaca de Castro y te está dando además su lugar de nacimiento, ¿ya? Y te está dando el año en que nace. Además, te está diciendo en qué año, de qué año estamos hablando, ¿no? 1540, y que ahí se desarrollaba, pues, en ese momento la audiencia de Valladolid. O sea, te está poniendo en contexto histórico, ¿no? Te está indicando qué se estaba desarrollando ahí, ¿no? Eso es característico del parrafillo histórico, ¿ya? Bien, chicos, acabamos entonces con las preguntas. Más bien les quería hacer una consulta para el día viernes. Ajá, brinda fechas y contexto. Muy bien. Para el día viernes, si van a desear preguntas de esta semana o de qué semanas para poder traerles el viernes. ¿Qué eran los giros criollos?
¿Eso dónde lo has visto, Carmen? Porque Julián, porque si hablamos, no, perdón, Carmen. Cuando hablamos de giros criollos, hacemos referencia más que nada a la parte del desarrollo en que se daba en la época. ¿Tienes ahí la pregunta, hija? Ah, ya. 8 en alternativa de... Ah, ya. Aquí la parte de giros criollos está referencia más que nada a la parte de la... Como lo que te decía, ¿no? Al cómo se desarrolló la época. O sea, giros criollos, se podría decir a la parte de las frases, al coloquialismo que se desarrollaba en la época, más que nada. Eso se refiere con giros criollos, ¿no? Esas características de lo que tenían los criollos, ¿no? El explicar, pues, un poco cómo era cómo se desarrollaban en la época, a través, pues, de sus refranes, a través de de su modismo, de su coloquialismo. A eso más que nada se enfoca Carmen, hija. Más que nada ahí, enfócate en lo que es el modismo, pues, ¿no? Modismo, las frases que se utilizaban en esa época, pues. Pero en el fragmento, si te das cuenta, no hay todavía modismo, ¿no? Solamente te está dando, o sea, te está contextualizando la parte histórica ahí, ¿no? De Ricardo. Bien, ya. Chicos, entonces, ya, semana 9, listo, apuntando acá, preguntas de la semana 9. Ya. Ok, entonces voy a traer por si acaso semana 9, semana 12, que es la que estamos desarrollando ahora. Ya semana 10, ya semana 10 y semana 8 también. Ya, entonces ya vengo preparada ya. Ya, entonces voy a traer preguntas desde la semana 8 hasta la semana 12, ¿ya, chicos? Voy a ver si traigo 3 preguntas de cada semana. Ok, ya, listo. Entonces, que tengan una linda semana, chicos. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo el día viernes, ¿sí? Nos vemos. Hasta el viernes, profesora. Gracias. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Muchas gracias, profesora. Nos vemos.